Transmitir. Hola, ¿cómo están todos? Vamos a esperar unos minutitos en lo que se empiezan a conectar para dar inicio a nuestra última sesión. Como siempre les voy a pedir que me avisen si me pueden oír y los que vayan llegando, si tienen alguna duda de los módulos anteriores, este es el momento para que podamos aclarar cualquier cosa. Por favor, me van avisando. En lo que en lo que tenemos como quórum, me gustaría resolver alguna duda, si es que tenga. Muchas gracias, Tavo, por decirme que sí se escucha bien. Vamos a dar un minutito más para darle oportunidad a alguien más a que llegue. Gracias, Betsa. Ok. Bueno, hoy es nuestra última sesión y lo que vamos a tratar hoy va a ser interdisciplina, diversidad lingüística en México y el campo laboral. Creo entonces que no tienen dudas sobre lo que hemos repasado en las últimas dos sesiones, así que vamos a dar inicio a esta. Ninguna disciplina, ni social ni de las ciencias duras, se alimenta solo de sí misma. ¿A qué me refiero con esto? Todas las ciencias, tanto sociales como exactas, o lo que conocemos como ciencias exactas, van evolucionando a medida que otras van evolucionando y toman prestado de otras disciplinas y de otras ramas de estas disciplinas diferentes conceptos, metodologías, incluso pruebas, escuelas. Y con esto se van nutriendo y van surgiendo nuevas ramas dentro de esta disciplina. La lingüística no es la excepción. Entonces, hoy vamos a ver cuatro, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, cuatro interdisciplinas, aunque hay más. O sea, incluso cuando veamos campo laboral vamos a ver, vamos a mencionar algunas otras, pero vamos a empezar con la sociología del lenguaje. Ay, perdón, el ruido de la calle. La sociología del lenguaje tiene como precursor a Joshua Fishman, que es este caballero de aquí, y lo que estudia la sociología del lenguaje es la lengua, pero en el contexto social. No tanto su estructura interna, o sea, no va a ser análisis, digamos, como lo hacía Trubetskoy, ¿no? Sino va a ser análisis de cómo se utiliza esta lengua dentro de comunidades de habla y
cómo en comunidades, por ejemplo, bilingües o multilingües, se van a empezar a usar diferentes lenguas para diferentes objetivos. ¿Esto que permite? Bueno, nos da la oportunidad de saber en qué estado de vitalidad se encuentra una lengua. He mencionado muchos conceptos, así que los vamos a tener plasmados en esta diapositiva. Estaba hablando de vitalidad lingüística. Se mide qué tan viva está una lengua en relación a cómo es utilizada por sus hablantes en su contexto de vida diaria. ¿A qué me refiero con esto? Para poder entender la vitalidad lingüística, vamos primero a entender qué es una comunidad de habla. Una comunidad de habla es un grupo de personas que comparten el conocimiento lingüístico y cultural. Es decir, comparten las reglas para conducirse dentro de esta pequeña sociedad. Las comunidades de habla pueden dividirse de muchas formas. Nosotros vamos a llamar comunidad de habla no solamente, por ejemplo, al pueblo purépecha, sino también voy a estar inserta en otra comunidad de habla más pequeña. O sea, yo puedo ser hablante de purépecha, de alguna de las variantes de purépecha, pero además voy a estar inserto en una comunidad de habla específica. Por ejemplo, yo vivo en Azcapotzalco, entonces yo voy a estar inserta en la comunidad de habla de mi colonia, mucho más pequeñito, ¿ok? Yo voy a saber cómo hablarle a mis vecinos, cómo manejarme con ellos, ¿ok? Por el contexto social en el que estoy inserta. En comunidades multilingües, que es un poco el foco de la sociología del lenguaje, ocurre que están conviviendo dos o más lenguas. Y entonces una de ellas tiene mucho más prestigio social que la otra. Y por lo tanto, la que tiene más prestigio social se utiliza en ámbitos más formales. Supongamos que yo soy nahuablante y vivo en Pajapán, Veracruz, en donde se habla una variante del náhuatl muy específica. Al inicio de este módulo yo les decía, un hablante de náhuatl de Tlaxcala no se va a entender con un hablante de Veracruz, ¿okay? Entonces es una variante muy específica, una comunidad muy específica. Resulta que si yo quiero pedirle un préstamo al banco, yo me voy a tener que acercar a mi banco hablando español. Que si a mí me da apendicitis o tengo que recurrir a un servicio hospitalario, también voy a tener que hablar español, porque es muy poco probable que quien me atienda en el banco o quien me atienda en el hospital sepa hablar mi náhuatl. Entonces tengo la lengua de más prestigio, que en este caso es el español, y tengo el náhuatl. Lo que significa que yo con mis amigos y con mis papás y mis abuelos voy a hablar náhuatl, o sea, voy a ocupar mi lengua náhuatl en un ámbito mucho más familiar y mucho más informal, mientras que voy a utilizar, el español en un préstamo del banco, si quiero contratar un servicio cualquier servicio en general, si voy a ocupar un servicio hospitalario, si quiero ir a la universidad, etc. Lo que va pasando con el paso del tiempo es que yo voy a empezar a usar el náhuatl en ámbitos muchísimo más reducidos, muchísimo más familiares. Y lo que ocurre desgraciadamente con muchas lenguas de nuestro país es que el abuelo habla y entiende perfectamente la lengua. Pero luego el papá ya solamente la entiende. ¿Por qué? Porque el abuelo está consciente de la discriminación social y de los obstáculos que se va a enfrentar su hijo
si habla una lengua indígena. Y si tiene acento, ahora vamos a hablar acento como lo usamos casualmente, no como lo usamos en lingüística. Si tiene acento indígena. Entonces, el papá también va a crecer con esta conciencia de todos los problemas que existe por ser hablante de alguna lengua indígena y decide ya no enseñársela a sus hijos. Entonces tenemos el abuelo que habla y entiende, el padre que solo entiende y el nieto que ya no entiende y que ya no habla. Entonces, cuando los hablantes van disminuyendo, la vitalidad de la lengua va disminuyendo y puede ocurrir una muerte lingüística cuando el último hablante de esta lengua muera. Entonces, es muy sorprendente porque vamos a tener lenguas que se van a extinguir, que se van a morir en 3 generaciones, que es muy, muy rápido. O sea, estamos perdiendo lenguas a pasos agigantados. Y hay que recordar que cuando perdemos una lengua no solamente vamos a perder un inventario léxico, sintáctico, fonológico, sino que además perdemos una visión y una manera de codificar el mundo. Ah, 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 ah. Otra interdisciplina, ya sé que estuvo muy abrupto el cambio y además eh, es un cambio que se siente un poco más porque estábamos hablando de muerte lingüística y de repente vamos a cambiar de tema. Si tienen alguna duda, con toda confianza, por favor escríbanme y en cuanto me salga su comentario, yo trato de resolverla. Alessandro Duranti, en 1997, eh, se da la tarea de estudiar al lenguaje como recurso cultural y al habla como práctica cultural. ¿Qué busca la antropología lingüística entonces? Reconocer que somos actores sociales. Para la antropología lingüística, la persona no va a ser un hablante, sino un actor social, porque decidimos utilizar nuestra lengua de maneras diferentes dependiendo de la situación en la que estemos. Por ejemplo, yo no hablo así con mis amigos, o yo no hablo así con mi pareja o con mis papás. Para empezar, no tengo muletillas como el entonces, como el no. No hablo a esta velocidad, ni hablo con estas modulaciones específicas de voz todo el tiempo. Pero me interesa, además de que aprendan algo y de que pasen el examen, me interesa que ustedes, y no es un interés consciente, ¿no? Pero necesito que me entiendan en términos de antropología lingüística. Me interesa llegar a ustedes, que son una audiencia muy, muy específica. Y me van a tomar más o menos en serio, dependiendo de cómo hable, pero también de cómo me presente. Si yo hubiera llegado hablando con ustedes de manera súper coloquial, si es más, hubiera, por ejemplo, empezado a hablarles con demasiada confianza, ¿no? Con albures, con dobles sentidos, con calón mexicano. O si por el contrario yo decidiera hablar como hablo normalmente, no sé, con mis amigos de la cuadra, ustedes me tomarían más o menos en serio. Ustedes harían juicios de valor sobre cómo soy como profesionista, pero también sobre cómo soy como persona. Estamos inconscientemente haciendo juicios de valor desde el momento en el que conocemos a alguien. Alessandro Duranti justo refleja esto en su teoría de antropología lingüística.
Vamos a usar la lengua como recurso simbólico, dice él. Somos actores sociales y por lo tanto la lengua es un recurso cultural y voy a practicarla a través del habla. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo justo que yo diga entonces, a que yo diga entonces, a que yo diga tons. Porque les va a dar a ustedes información sobre mi historia personal y mi historia cultural. ¿Okay? Un poco en esa línea, vamos a seguir con Del Hymes y la etnografía de la comunicación. Hymes dice que hablar una lengua no solamente es poder codificar y decodificar el sistema, sino que hablar una lengua es interpretar y usar apropiadamente el significado social de la variedad lingüística que yo hable, en cualquier circunstancia, con las suposiciones culturales que implique esta situación comunicativa. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refería en realidad Hymes? Hymes dice que nosotros vamos a estar todo el tiempo insertos en diferentes situaciones y contextos. Etnografía de la comunicación nos da la oportunidad de abrir nuestro panorama, porque en realidad todos estamos insertos en situaciones diferentes todo el tiempo. Por ejemplo, hay etnografía de la comunicación, sí se hace de lenguas indígenas, por supuesto, y de lenguas como el español, sí se hace etnografía de la comunicación de todas estas lenguas, pero también se hace etnografía de la comunicación, por ejemplo, de la comunidad gay en la Ciudad de México. Y entonces una etnografía de la comunicación, de hecho es un estudio que se hizo hace algunos años, mide cómo varía la pronunciación, por ejemplo, al final de las palabras, en hombres homosexuales de la Ciudad de México. Se dan cuenta de que los hombres homosexuales de la Ciudad de México, que tienen un rango de edad como entre 20 y 30 años, producen emisiones como el ejemplo que les daba el otro día. Pronuncian amorts en lugar de amor. Tienen variaciones en el tono. Es decir, hablan un poquito más agudo que lo que realmente es su tono. Por ejemplo, en la comunidad de hombres homosexuales empezó el cambio de vocales en escándala, en pela, en diva. Bueno, no sé, diva es un mal ejemplo porque diva ya es femenino, ¿no? Pero en estos sustantivos y adjetivos que cuando se aplican a ellos mismos toman el femenino. Entonces, esto también trata la etnografía de la comunicación. Hay... Ay, lo acabo de leer porque en la otra clase no me acordé del apellido de la lingüista y ya se me olvidó otra vez, pero hay una lingüista de la UAM, su nombre es Emma, pero no recuerdo el apellido, no se me pega por más que lo intento. Y ella trabajó, por ejemplo, una etnografía de la comunicación de la comunidad de grafiteros en Ciudad Juárez, Chihuahua. Trabajó, sí, cómo se hablan, cómo las pautas de interacción que son súper importantes en la etnografía de la comunicación, que es una pauta de interacción, el saludo, la despedida, ¿okay? Cómo a través de la lengua codificamos jerarquías dentro de nuestra comunidad de habla. Todo eso lo trata la etnografía de la comunicación. Entonces, esta lingüista se va a Ciudad Juárez, me parece, y trabaja con una comunidad de grafiteros
Y además de la lengua, también da cuenta de la interacción social, de cómo hay jerarquías dentro de los grafiteros, cómo es más respetado un grafitero que raya a pelo, porque así es la terminología, ¿no? O sea, es decir, que no usa máscara, que no usa guantes, que no usa ninguna protección mientras está grafiteando, como es un poco más alto en la jerarquía que alguien que sí usa todos estos aditamentos, ¿no? Es mucho más respetado porque, como ustedes saben, inhalar la pintura en spray luego puede traer consecuencias de la salud. Todo esto es extralingüístico, ¿sabes? O sea, no es que en la forma de hablar de los grafiteros esté inserto el hecho de que rayes o no con o sin cubrebocas. Pero tenemos estas pistas dentro de la lengua de cómo saludar, de cómo se saludan, de cómo se despiden, etcétera, ¿no? Eh, Esta misma lingüista nos platicaba que fue a hacer estudios en una comunidad de habla de migrantes, igual en la zona norte del país, de migrantes en donde los hombres se iban a trabajar a Estados Unidos. Y cuando regresaban, ellos hablaban inglés porque ya habían aprendido inglés. Entonces ella llega a la comunidad en este contexto me refiero a la comunidad de habla, llega a la comunidad de habla y el hombre la recibe, el hombre jefe de familia la recibe hablando inglés. Ella habla inglés, así que le responde en inglés. Sin saberlo, ella era una mujer, para empezar, que estaba hablando inglés, lo cual era muy, muy mal visto en la comunidad de habla. ¿Por qué? Porque el inglés está reservado para estos hombres que cruzaron la frontera y que entonces aprenden y tienen experiencias de vida en inglés del otro lado de la frontera. Es muy, muy importante que nosotros, bueno, no nosotros, ¿no? Pero es muy importante el trabajo de la etnografía de la comunicación porque da cuenta de todas estas situaciones sociales que son extralingüísticas y que nos perdemos si solamente nos enfocamos a la lengua como sistema. Por ejemplo, nosotros los latinos somos muy flexibles en cuanto a nuestro espacio personal. Yo llego, saludo a alguien, me presentan a otra persona, yo me acerco y lo saludo de beso. No hay problema, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo viajara a Corea y decido, bueno, no decido, estoy acostumbrada y entonces se me va la onda y a un nuevo hombre que me presentan en Corea, yo me acerco a saludarlo de beso, para él estoy transgrediendo muchas reglas. Porque para empezar soy forastera, soy ajena a la cultura y además estoy transgrediendo su espacio personal. Todas las otras mujeres que estuvieran presentes en esta interacción, además me tacharían de fácil, porque me estoy aventando a este hombre. Y para mí que soy latina, para nada, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, yo diría, ay, qué locas, o ay, ¿cómo se les ocurre? Lo acabo de conocer, ¿no? Pero para ellos es una transgresión a su espacio personal y es muy mal visto. Entonces tenemos que dar cuenta de todas estas situaciones sociales y reglas no escritas de las que somos parte y de las que son parte las comunidades de habla que vayamos a estudiar. Cambiando de tema, William Labov teoriza sobre los cambios lingüísticos, pero los estudia en varios sentidos. Y entonces crea la sociolingüística, variacionista. Esta sociolingüística también se conoce como lavoviana. ¿Por qué? Porque su papá es Lavov. Y tiene como objetivo, sí entender los cambios, pero desde dos puntos de vista.
las restricciones que tiene el sistema, es decir, la lengua en sí misma, y el proceso que sirve como catalizador para esos cambios, o sea, los factores socioculturales. La BOB hace un estudio eh, que obviamente no se hizo en México, pero para esta analogía y con fines pedagógicos lo vamos a transportar a la Ciudad de México. La BOB se da la tarea de ir un día a un centro comercial de Azcapotzalco, de aquí, es el norte de la ciudad, es medio barrio, ¿no? O digamos Ecatepec. Y entonces va a un centro comercial, va a una tienda departamental y intenta comprar unos tenis, digamos. Se pone a platicar con el dependiente, el vendedor, y se da cuenta de que el vendedor vive cerca, vive en el mismo Azcapotzalco o vive en el mismo Ecatepec, y habla pues normal, o sea, como él habla. Ujú. Luego la Bob va a Polanco o a la Narvarte o a la Condesa, digamos. Y entonces va al centro comercial en la Condesa y vuelve a una tienda departamental y vuelve a intentar comprar unos tenis. Se da cuenta de que el vendedor no vive en la Condesa, vive en Azcapotzalco, pero habla como si viviera en la Condesa. Usa las palabras que se usan en la Condesa. Tiene el tonito de la Condesa, pero no vive en la Condesa. Y luego se va al Pedregal. O a... ¿Qué otra zona de la ciudad es muy acá? Bueno, sí, quedémonos con el Pedregal. Se va al Pedregal, va a una tienda departamental, quiere comprar unos tenis y se da cuenta de que el vendedor no vive en el Pedregal, vive en Ecatepec, pero habla como si viviera en el Pedregal. Entonces la Bob se da cuenta de que vamos a ajustar cómo hablamos y un poco quiénes somos, dependiendo de lo que necesitemos para sobrevivir. O sea, que la gente me trata diferente. Si onda, yo llego a un lugar y de que empiezo a hablar así y les digo, ay no, amo, o sea, me encanta, tipo que la otra vez estaba así y entonces pues estuvo hiper increíble, genial y la vida, hermoso. Ah, que si yo hablo como ahorita estoy hablando, o si yo hablo ah, como de, mm, como de, no, pues camarada, no, fíjate que la otra vez estaba bien, y, lo que viene siendo, pues parada ahí, y que entonces que llega la Mari y me dice, no, hombre, ¿vas a ir? O sea, ustedes van a tener diferentes impresiones de mí dependiendo de cómo yo les hable. Y yo también voy a querer mostrarles diferentes versiones de mí dependiendo de dónde nos encontremos. Entonces es un, un recurso de supervivencia y un recurso de adaptación el que nosotros nos camuflemos dependiendo de dónde estamos. O sea, son factores socioculturales que no tienen que ver con la lengua como tal. O sea, solita en el sistema, ¿no? Como lo veíamos con Saussure, que no me importa absolutamente nada más que el sistema, que la estructura. Para la sociolingüística variacionista, todos estos bemoles socioculturales van a afectar, van a propiciar cambios en la lengua. ¿Ok? Otra interdisciplina. Ay, ¿dónde está mi...? Aquí.
es la pragmática. La pragmática va a estudiar el significado de los enunciados y aquí es súper importante hacer la distinción entre enunciado y oración. Oración, ya lo hemos visto en sintaxis, va a tener verbo, sujeto, predicado, prototípicamente, mientras que el enunciado puede ser solamente una palabra. Por ejemplo, si yo entro al salón donde hipotéticamente estamos todos y yo grito ¡fuego! Lo que va a pasar es que ustedes se van a preocupar. Vamos a pensar en evacuar la sala, en tal vez agarrar un extintor, en tener un protocolo de seguridad. Yo no, en mi enunciado, fuego, yo no tengo más que un sustantivo y aún así comunico un significado en una situación de habla. Si todos nosotros estamos en un antro y estamos perreando y de repente la canción dice fuego, no creo que ninguno se preocupe por agarrar un extintor. ¿Entienden la diferencia? Tengo un mismo enunciado, fuego, pero las situaciones de habla, en las que se emiten son súper diferentes. Eso estudia la pragmática. La pragmática está basada en las propuestas de los filósofos del lenguaje Grice, Longshaw y Searle. Y va a estudiar todos estos significados de los enunciados en situaciones de habla. Por ejemplo, yo estoy en una cita romántica, ¿ok? Necesito de su imaginación. Estoy en mi cita, fuimos a comer, todo va bien, nos llevamos bien, fuimos al cine. Esto es importante por el ejemplo, ¿ok? Fuimos a comer, fuimos al cine, fuimos por un helado, todo está de maravilla. Entonces se va haciendo tarde y ya son por ahí de las 8 de la noche, pero nos está yendo súper bien, así que vamos a caminar por ahí. Vamos caminando y platicando y de repente yo volteo a ver a mi cita y le digo, ay, hace frío, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿De verdad me preocupa que esté bajando la temperatura? No. Lo que quiero es que la otra persona se quite el suéter o la chamarra y me la dé. No me interesa si descendió la temperatura y si hay probabilidades de lluvia. No. Lo que yo quiero es que se quite la chamarra y me la dé para que yo esté más cómoda. Porque es importante para el ejemplo que hayamos pasado todo el día juntos. Porque entonces yo ya tengo expectativas. Porque entonces ya probé que nos llevamos bien. Y mi cita, si es listo o lista y agarra la onda, me va a decir, ay, sí, y se va a quitar la chamarra y me la va a dar. Y si no agarra la onda, me va a decir, ah, sí, viene el pronóstico que iba a bajar la temperatura. ¿Ok? Si pasa lo segundo, quiere decir que a mi cita le hace falta un poquito de pragmática. Porque yo en ningún momento le dije, oye, me está dando frío, quítate la chamarra y dámela. En mi enunciado solo dije, como que hace frío, ¿no? Si nos vamos solamente a la estructura de la lengua, ahí en ningún momento estoy pidiendo una chamarra. No hay manera. O sea, ahí en ese enunciado hace mucho frío, ¿no? No hay chamarra.
Un ejemplo muy famoso es el de Victoria Scandell, que en 1996 da un enunciado con deícticos. Y el ejemplo es, te espero mañana donde siempre. Para saber dónde me están esperando, yo tengo que tener un conocimiento previo de dónde me suelo reunir con esta persona. Un deíctico va a ser, bueno, no va a ser, es una palabra que va a cambiar de referente dependiendo de la posición o del hablante. Si yo te digo, ahí está un deíctico, te digo porque es a ti, me pasas ese plumón y tú me dices, ¿cuál? ¿Este? Ese y este son deícticos. Cambia porque yo tengo el plumón lejos. Entonces, para mí es ese plumón que está allá. Allá es otro deíctico. Y para ti que lo tienes en la mano, está cerquita. Entonces es este. Este y ese son deícticos. Eso estudia la pragmática. Los significados que están codificados por la situación de habla y en el enunciado, pero que no están explícitamente ahí. Como cuando yo estoy hablando con mi pareja y entonces me llega un mensaje de WhatsApp y yo le reclamo, no me está gustando el tono con el que me estás escribiendo. Pues, ¿cuál tono estamos escribiendo? ¿Ok? De eso va la pragmática. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Porque vamos a cambiar ya de tema radicalmente y vamos a ver diversidad lingüística en México. Para interdisciplina, estos son las 4 que vienen en la guía. Regularmente las preguntas que vienen sobre esto sí son autores, sí son años. Creo que en 1 o 2 años vinieron preguntas sobre deícticos, por eso lo incluí. Y creo que es todo. Sí, más o menos. Ok. En vista de que no hay preguntas, gracias, Monse. Vamos a avanzar para diversidad lingüística en México. No sé si todas las personas que estén viendo esta grabación sean mexicanas, pero México es un país multilingüe, tiene mucha diversidad lingüística. El INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, dice que tenemos 11 familias indoamericanas en México, 11 familias lingüísticas. Ya vimos que es familia lingüística. Que están distribuidas en el territorio mexicano de esta manera. Ok, gracias chicos. Hay 11 familias lingüísticas según el INALI, 68 lenguas indígenas y 364 variedades lingüísticas, aproximadamente. ¿Por qué hago énfasis en el aproximadamente? Porque es sumamente difícil poder delimitar tajantemente cuándo es una variante lingüística y cuándo ya es otra lengua. O sea, regresando al ejemplo del náhuatl, los dos, tanto el de Veracruz como el de Tlaxcala, como por ejemplo, sí, Tlaxcala como el que se habla en la Huasteca Potosina un poquito, todos están catalogados como náhuatl. Pero si yo pongo a platicar o a intentar platicar a un hablante de Tlaxcala con un hablante de Veracruz, no se entiende. O sea, de verdad, nada. El de Veracruz dice, ¿quién sabe qué está hablando este sujeto? Pero no es náhuatl. Y el de Tlaxcala va a decir lo mismo, ¿eh? Entonces, ambos están bajo la categorización de náhuatl, pero ya no son inteligibles. Por eso es súper difícil trazar la división entre si hay más lenguas o si en realidad hay más variantes. Pero está estimado en que tenemos 68 lenguas y 364 variantes.
Hay mucha variedad lingüística en México, pero hay variantes que tienen muy poquitos hablantes. Ay, perdónenme. Este mapa no se ve muy bien, así que lo voy a ampliar acá. Por ejemplo, tenemos lenguas que tienen más de 100.000 hablantes, que son las lenguas que regularmente hemos escuchado: el náhuatl, el purépecha, el totonaca, de este lado el celtal, el tzotzil, no sé, el zapoteco, por ejemplo, en Oaxaca, etcétera. Tenemos lenguas que oscilan entre los 20.000 y los 100.000 hablantes, un poquito menos conocidas, como el popoloca, el tepehuano, o el tepehuan, o el tepehuan, el tojolabal, el triqui. Y tenemos otras que tienen menos de 20.000 hablantes, como el cucapá, como el paipai, el seri al norte del país, perdón, el yaqui también al norte. Y tenemos, según el INALI, 107 variantes lingüísticas que tienen menos de 1.000 hablantes. Si recordamos nuestra etapa de vitalidad lingüística, menos de 1.000 hablantes nos dice que esa lengua está en peligro de extinción, que es muy probable que desaparezca. O sea, ya ni hablemos de las lenguas en nuestro país que tienen 300 hablantes, ¿no? Esto para que tengamos un poco de conciencia sobre cómo está la distribución geográfica de las lenguas, y también eh, cómo está más o menos la relación entre hablantes. Este es un mapa del INALI, es del 2000, pero por ejemplo está el Atlas Lingüístico de México, que está en el Colegio de México, o que también lo pueden ver en el INALI. Por si tienen más inquietudes sobre la distribución geográfica o que se habla, etc. Si ustedes son hablantes de alguna lengua indígena o de alguna lengua minoritaria en nuestro país, de verdad los invito no a que estudien lingüística, qué bueno que sí lo hacen, ¿no? Pero a que, ya que se van a acercar a la ENA, se acerquen a los lingüistas. Siempre estamos eh, muy interesados en dar cuenta de su lengua, en poder documentarla y en poder ayudar en la conservación de su lengua, en la revitalización de su lengua, de estar involucrados en su vida lingüística, ¿no? Porque de verdad somos un país que tiene muchísima diversidad y que de verdad no nos damos abasto. O sea, si nos ponemos a pensar en las 364 variantes lingüísticas, o sea, podríamos hablar una lengua cada día del año y no repetir. Es más, nos faltan días. Entonces, si son hablantes de alguna lengua indígena, de verdad, sáquenle provecho. Yo sé que es difícil por la situación en general del país, pero sí hagan un esfuerzo ya que están involucrados y que están interesados en la antropología por sacarle provecho a su lengua. ¿Okay? Nadie conoce mejor su lengua que ustedes mismos, ¿no? O sea, nadie conoce las reglas socioculturales de su comunidad de habla más que ustedes, ¿no? Y eso no solo aplica para los hablantes de lenguas indígenas o de lenguas nacionales, sino también para los que estemos insertos en alguna comunidad de habla, por ejemplo, en alguna tribu urbana. Tengo amigos lingüistas que han hecho excelentes trabajos, por ejemplo, en la comunidad gamer o en la comunidad otaku de la Ciudad de México. También
aportan muchísimo valor. Y con eso, con lo de las lenguas me refiero, quiero hacer hincapié en que México no tiene lengua oficial. Es mentira eso de que la lengua oficial de México es el español. Para nada. México no tiene una lengua oficial, tiene lenguas nacionales. Según la Constitución de nuestro país, todas las lenguas, tanto indígenas como el resto de las lenguas nacionales, están al mismo nivel. Y por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos lingüísticos. Además de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, también existen las lenguas de señas, la lengua de señas mexicana y la lengua de señas maya yucateca. Hay más lenguas de señas en comunidades indígenas que son un poco más reservadas. Pongo la lengua de señas mexicana porque es la más difundida y la lengua de señas maya yucateca porque la comunidad sorda de maya yucateca ha estado muy involucrada en el reconocimiento de su lengua como lengua mexicana y en que sus derechos lingüísticos sean respetados. Por ejemplo, la lengua de señas mexicana, también gracias a la participación de la comunidad sorda en nuestro país, es reconocida como lengua nacional en el 2005. Como les decía hace rato, nadie mejor que ustedes, como hablantes de alguna lengua nacional, para velar por los intereses de su comunidad y de su lengua. Entonces, estos dos ejemplos, la lengua de señas maya yucateca y la lengua de señas mexicana, son casos en los que la comunidad se ha preocupado por mantener, por revitalizar, por documentar su propia lengua. Un caso que no es de México, pero por ejemplo el hebreo era una lengua que ya había muerto. No quedaban hablantes nativos del hebreo. ¿A qué me refiero con hablantes nativos? Hablantes que hayan adquirido el lenguaje. Que su lengua materna sea el hebreo. Y lo que hizo la comunidad hebrea fue que a partir de los textos sagrados que ellos tenían, revivieron su lengua. O sea, ya se había muerto, ya no había hablantes nativos. Se ponen a estudiar, bueno, lingüísticamente, porque obviamente la comunidad hebrea ha sido muy estudiosa de los textos sagrados y de su cultura, pero se ponen a estudiar estos textos con fines lingüísticos y reviven el hebreo. Y ahora ya hay hablantes nativos del hebreo. Es una muestra de cómo si se involucra la comunidad y cómo sí se da valor a la lengua y a la identidad, se puede revivir una lengua, ¿no? O sea, tenemos el caso en México del purépecha, que no se murió en ningún momento, ¿no? Pero la comunidad purépecha tiene una fuerte identidad lingüística y fuerte identidad cultural, ¿no? Ellos tienen la nación purépecha. Regresando a las lenguas nacionales, en México también se hablan lenguas como el Plauditsch, que es una variante del alemán y que se habla en las regiones menonitas del país. Está reconocida también tanto por Alemania como por México como lengua y tiene, o sea, su cultura, todo. Este es un ejemplo, yo no sé cómo se pronuncia porque no sé Plauditsch, pero es una variante del alemán. Y tenemos, por otro lado, en chipilo, una variante del véneto, que es una lengua italiana. En chipilo, seguro les suena por la mantequilla y la crema y todo. Bueno, es este pueblito, bueno, en realidad no es un pueblito, ¿no? Pero es esta comunidad en donde se habla una variante del véneto que recibe el nombre de chipileño. También es considerada lengua nacional.
Ya vimos entonces que yo puedo trabajar documentando lenguas indígenas, documentando lenguas nacionales, haciendo investigación, ¿no? Haciendo etnografía de la comunicación, sociolingüística, estudiando pragmática, etcétera. ¿Qué más hay en el campo laboral de los lingüistas? ¿De qué puedes trabajar? Cierto que hay dos caminos principales, que son la docencia y la investigación, y que yo puedo trabajar como investigador para el gobierno, por ejemplo, en el INA, en el INALI, en el CIESAS de la UNAM, en la UAM, en el Colegio de México, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero también puedo hacer investigación en el sector privado para grupos de gestión cultural, de investigación de culturas, estudios de mercado, marketing político, dependiendo de lo que a mí me vaya gustando. Como en todas las disciplinas, en todas las carreras del mundo, yo me voy a tener que especializar dependiendo de lo que yo sea, de lo que a mí me gusta y en lo que yo me quiera emplear. Pensemos en un abogado, pensemos en un doctor, que si yo quiero ser abogado penal, me tengo que preparar diferente a si quiero ser abogado mercantil. O si yo quiero ser podólogo o si quiero ser otorrinolaringólogo, me voy a tener que preparar diferente a si quiero ser médico internista, por ejemplo. Pero vamos a ver oportunidades laborales que son un poquito menos como mainstreams. O sea, ¿qué puedo hacer como lingüista? Ah, pues puedo hacer muchas cosas. Puedo ser lingüista forense. ¿Esto qué significa? Pues creo que el referente más grande que tenemos son series como CSI, como bueno, no sé si Mindhunter, La Casa de Papel también he visto que tiene ahí como sus bemoles de lingüística forense. ¿Qué hace un lingüista forense? Pensemos en un caso en el que hay llamadas de extorsión o hay estafadores. Un lingüista forense va a poder determinar si la llamada o si quien llama es un hombre, es una mujer, si tiene más o menos qué rango de edad, si puede incluso hacer aproximaciones sobre cómo es físicamente. Dime, Josué. Ah, ok, diferencia entre dialecto e idioma, perfecto. Déjame, acabamos con lo del campo laboral y te respondo, ¿vale? Entonces un lingüista forense va a poder incluso hacer aproximaciones del físico de la persona, porque si yo soy más gordo, más flaco o más chaparra o más alta, mi caja de resonancia cambia. Incluso si se tienen modificadores de voz, los lingüistas forenses pueden separarlos y pueden hacer aproximaciones, no solo con la voz, sino, por ejemplo, si existen notas o cartas, se puede determinar la autoría, el plagio, porque tenemos diferentes maneras de organizar la información y tenemos diferentes rastros en nuestra escritura. Hay casos muy sonados en Estados Unidos, por ejemplo, en donde la lingüística forense ha podido determinar si una carta pertenece o no al mismo asesino serial, por ejemplo, o si son imitadores. De esto va la antropología forense. Todos los que les voy a mencionar tienen campo laboral aquí en México, más o menos desarrollado, pero sí hay campo laboral aquí en México. Puede ser perito lingüístico, o sea. La psicolingüística y la neurolingüística van un poco de la mano, cada uno desde su trinchera. La psicolingüística, por supuesto, más enfocada a la psicología y la neuro, pues a la neurología, pero estudian cómo nuestro cerebro codifica el conocimiento, adquiere las lenguas, aprende nuevas lenguas. ¿Qué zonas del cerebro
por ejemplo, en neurolingüística, qué zonas del cerebro se prenden, se activan, dependiendo de si soy monolingüe, si soy multilingüe. Por ejemplo, si tuve un choque y entonces tengo alguna afasia en la zona de Broca. Si tengo alguna patología del lenguaje, psicolingüística, puede ser terapeuta del lenguaje. Patología del lenguaje, ¿qué me refiero? A, por ejemplo, problemas para articular la R. eh, ¿Qué otra patología del lenguaje? Si sufrí algún trauma, o sea, algún golpe, algo que alteró mi capacidad para producir el habla. Todo eso psicolingüística, neurolingüística. Si te preparas muchísimo más, ¿no? O sea, yo tengo conocidas que son lingüistas primero y que luego son psicólogas y entonces pueden hacer trabajo sorprendente sobre casos de mutismo, por ejemplo, de si tuve algo o tuve un episodio muy traumático en mi vida y de repente me quedé muda. O sea, cada una de estas áreas los puede llevar a enamorarse de otra disciplina, ¿no? Psicolingüística, neurolingüística, nos vamos a pasar a enseñanza de lenguas, de segundas lenguas. Hay una rama de la lingüística aplicada que se centra en la adquisición y la enseñanza de lenguas, no solo en el sentido de, yo voy a ser profesor de un idioma, no, sino diseñar métodos de enseñanza, porque es diferente si yo, hablante de español, quiero aprender una lengua tonal como el zapoteco o quiero aprender chino, ¿no? Que no tiene para nada relación con mi alfabeto, o si yo soy ruso y quiero aprender español, es diferente. Entonces, a esto se dedican los que siguen por la enseñanza de segundas lenguas. También a la docencia, ¿por qué no? Pero también a la investigación y a la creación de programas, de métodos de enseñanza. Y un campo un poco más nuevo es la lingüística computacional. ¿Qué hace un lingüista computacional? Bueno, pues se encarga de traducir lenguaje humano a lenguaje de máquina. Un lingüista computacional está inserto en la robótica, está inserto en creación y mantenimiento de procesadores de lenguaje, de procesamiento de lenguaje natural. ¿Qué otra cosa? O sea, tienes obviamente que tener otra especialización, como en todos los grados, ¿no? Pero puedes hacer diseño tanto de programas de computadora como de robots físicos, ¿no? Con la ayuda, obviamente, de ingenieros, de mecatrónicos, de programadores, etc. Es importante, para cerrar, que no piensen que se van a tener que casar con una línea. Pueden ir viendo qué les gusta e irse preparando de acuerdo con lo que les vaya gustando, ¿no? O sea, no es necesario que empiecen en la investigación y se sigan en la investigación. Al inicio del módulo yo les contaba que desde que salí de la ENA he trabajado como lingüista, o sea, sí hay campo laboral. Yo he estado en investigación, estuve en el Colmex como becaria muchos años, haciendo, por ejemplo, diccionarios. Eh, Ahora soy lingüista computacional y además de procesamiento de lenguaje natural, me interesa la experiencia del usuario, entonces ahora también hago algo que se llama UX Writing, en donde nos encargamos de que un app, una página web, un bot, un chatbot, sea amable con el usuario y le dé a este una experiencia orgánica, o sea, en sentido de diseño, de conversación, para que el usuario, por ejemplo, pueda consultar su estado de cuenta en el banco, para que pueda pedir un préstamo, para que compre sus boletos del cine. Y como lingüista, sabes, o bueno, puedes saber
sobre cómo hablan las personas dependiendo de lo que sea que necesiten. No es lo mismo una persona que tiene urgencia de dinero y necesita un préstamo a alguien que está comprando unos boletos en el cine. Entonces, todas estas cosas puede hacerlas un lingüista. El chiste es, y no solo con la lingüística, sino con la carrera que elijan, es no casarse y aventarse a explorar, porque hay muchas ramas, hay muchas vertientes en las que converge la lingüística con la antropología y la lingüística con la etnohistoria, con la etnología, etcétera, con la antropología física, ¿no? Si me voy a adquisición del lenguaje, por ejemplo, hay laboratorios en donde se trabaja con primates para ver cómo responden, cómo es, etcétera. O sea, de verdad es un campo amplísimo. Y con esto voy a terminar nuestro módulo. Si tienen alguna duda, por favor escríbanmela. Mientras retomo la pregunta de Josué de cuál es la diferencia entre dialecto e idioma y cómo diferenciar una de la otra. Bueno, esto no viene en la guía, pero voy a contestarte. Tenemos tres. Yo he estado mencionando tres cosas a lo largo de todos nuestros cursos. Que son tres, jaja. Me voy a hacer un poquito más grande, porque ya no ocupamos la presentación. Ok. Te he dicho tres cosas: lengua, idioma y dialecto. ¿En qué se diferencian? Bueno, lengua, vamos a retomar a Saussure, es este sistema en el cual hay reglas, hay sonidos, etcétera, que se combinan y que tienen como realización individual el habla. La lengua náhuatl, el español es una lengua, la lengua de señas, el plaudich, todas esas son lenguas. Idioma es una lengua, pero que tiene tradición histórica y tradición de poder político. Un idioma, es súper famosa la definición de idioma como una lengua con ejército. ¿Qué quiere decir? Un idioma es aquella lengua que tiene, que corresponde históricamente a un estado-nación. Por ejemplo, pensemos en el español. El español fue, bueno, eran un conjunto de reinos en Europa, se hizo el reino de Castilla, se empieza a teorizar sobre la lengua, se construye el estado-nación, tiene identidad, tiene tradición escrita. Cuando España se hace reino, es la lengua oficial. Eso es un idioma. Mientras que las lenguas, el término lengua lo usamos los lingüistas porque no tiene ningún juicio de valor ni de poder político. Esa es la diferencia entre lengua e idioma. Dialecto es una variedad de la lengua. Por ejemplo, yo hablo español, mi dialecto es el mexicano. Como hay dialecto español, como hay dialecto argentino, chileno, ¿en dónde más se habla español? En África, por ejemplo, en unas partes de Marruecos se habla español. Eso es un dialecto. Tenemos esas tres vertientes. ¿Alguien tiene, no sé si quedó claro, Josué? O si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí. Me voy a esperar un poquitito a ver si sí quedó claro y si alguien tiene otra pregunta.
Ok. Sí. ¿Qué pasa, una nena? Ah, no, de nada, para eso estamos. Cualquier cosa, igual si se te ocurre otra cosa, otra pregunta de la guía o de la vida existencial. Ah, el Esperanto. Ay, qué buena pregunta. Me encanta el Esperanto. El Esperanto es una lengua, pero artificial. La lingüística estudia lenguas naturales. Hay una rama, la semiótica, que puede estudiar lenguas artificiales, pero estudiamos lenguas naturales. ¿Qué es una lengua natural? Una lengua que vive y tiene comunidad de hablantes nativos. El Esperanto es una lengua construida. Estas se conocen como conlang, en donde varias gente se juntó y entonces crearon a partir de otras lenguas el Esperanto. Nadie habla de manera materna el Esperanto, es decir, yo no lo adquirí de mi mamá, sino que eh, un grupo cerrado se emociona y entonces el Esperanto es un intento por hacer un lenguaje universal, una lengua que todo el mundo hable. Por ejemplo, si han visto Avatar o si han visto El Señor de los Anillos, el Navi, que es lo que hablan los Navi, y la lengua de los elfos, de los enanos, de los orcos, todas esas son lenguas inventadas. En el caso del Señor de los Anillos por Tolkien y en el caso del Navi no sé por quién. Pero son lenguas que alguien diseñó en un laboratorio, o sea, son como lenguas de probeta, que toman algunas partes de otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, creo que el élfico toma, el élfico del bosque, porque además Tolkien tiene toda esta, o sea, es impresionante lo que hace Tolkien, que era filólogo y lingüista. Tiene bases de latín, tiene cosas del inglés, tiene diacríticos de lenguas eslavas, por ejemplo. Pero son estos idiomas que están construidos en el laboratorio y que no son naturales porque nadie los adquiere. Qué bueno que me dices de lo del lenguaje, súper importante. Lengua y lenguaje son distintos. Por eso es muy, muy importante, chicos y chicas, que sepamos que las lenguas de señas son lenguas. Hay hablantes nativos de lenguas de señas. Hay hablantes nativos de lenguas de señas. Los lenguajes no son lenguas. ¿Okay? Entonces, la lengua de señas, como cualquier otra, como el náhuatl, como el español, tiene su sistema, tiene su cultura, tiene sus reglas, todo. Entonces, no es un lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje eh, es diferente a una lengua. ¿Qué sé del lenguaje sumerio? Que está muerto. Eh, de nuevo, el sumerio, por ejemplo, sí fue una lengua. El lenguaje es la capacidad humana o la capacidad en general, o la capacidad para expresar algo. Tenemos el lenguaje animal, por ejemplo. Eh,
Lo que diferencia al lenguaje animal del lenguaje humano es que los animales hasta el momento no tenemos conocimiento de que puedan evocar situaciones que no estén pasando en ese momento. El lenguaje animal responde a estímulos. Por ejemplo, Hockett hace muchos años hizo un estudio sobre el lenguaje de las abejas y se dio cuenta de que cuando una abeja encuentra una nueva fuente de polen, regresa a la colmena y hace un vuelo como en ochos. Y si se encuentra una fuente de peligro, su vuelo cambia. Pero nunca puede llegar con su amiga abeja y decirle, ay, ¿te acuerdas hace 2 meses que encontramos una fuente del polen en el parque? No, tiene que estar el estímulo presente. Eso es lo que diferencia. El lenguaje, por ejemplo, matemático es un sistema de signos, sí, pero que da cuenta de otras cosas que no son situaciones y que no codifican como la lengua. La semiótica, por ejemplo, es la rama de la lingüística que va a estudiar estos símbolos, porque el lenguaje matemático, por ejemplo, se compone de símbolos, pero sí se puede. ¿Qué sé de los sumerios? Que es lengua, no es lenguaje, porque los sumerios fueron una civilización, una de las primeras civilizaciones del mundo, y pues ya se murieron, así que ya se murió su lengua. Pero que tenían escritura cuneiforme, fueron de los primeros que empezaron a escribir. De hecho, en su guía, en un apartado, viene un cuadrito de la escritura cuneiforme, que es también muy interesante. Digo, si te interesan sobre, por ejemplo, la historia de la escritura, en la ENA llevamos no me acuerdo si es optativa. Bueno, pero sí hay una materia sobre historia de la escritura y justo empezamos con escritura cuneiforme. Sí, muy interesante. ¿Qué tenemos de los sumerios? Pues sí, la escritura cuneiforme, no creas que son así tratados súper filosóficos, sino en realidad como ellos escribían en barro, lo que tenemos de vestigios son, por ejemplo, cuentas sobre ganado, sobre semillas, o sea, registros que ellos llevaban. La lengua más antigua de todas no sabría decirte. No me acuerdo de los... Además es súper diferente, difícil, perdón, poder ponerle un pin a donde sea que se originó una lengua. O sea, porque, pues ya vieron antropología física, ¿no? Entonces, y yo ya les dije, ¿no? Que hablemos es un poco un accidente de la naturaleza. Entonces es difícil, pero no, la verdad, no sé si es la lengua más antigua de todas. No soy experta en origen de la lengua. Pero, por ejemplo, la doctora Celia... Ay, te mando al rato el apellido. Ella tiene un libro muy bueno sobre cómo se inicia la escritura y en la primera parte tienes antecedentes de las primeras lenguas de las que se tiene registro. Me parece que te mando al ratito, o bueno, lo publico en el grupo, cómo se llama el libro. Los lingüistas también pueden hacer investigaciones en el campo del lenguaje animal, pregunta Michelle. Un poco sí desde la semiótica. Es que el lenguaje animal, la verdad, pertenece más a la biología. Por ejemplo, la fonología ocupa aparatos que también se ocupan en la biología o por lo menos en la hidrobiología con estudios sobre la comunicación en las ballenas, pero tendrías que acercarte muchísimo más a la biología. No sé qué tanto
porque la verdad lo desconozco, lo que les decía hace rato, o sea, el campo es inmenso. Quizá algún biólogo te puedo, o algún fonólogo quizá te puedo orientar más. Voy a preguntar, pero no sé hasta qué punto nosotros podamos hacer investigaciones en el campo animal, como las que te estaba mencionando de los estudios de las ballenas, por ejemplo, o lo de las abejas. Sé que hay investigaciones de adquisición de lenguaje en donde sí se trabaja con primates, en donde se les enseña lengua de señas, por ejemplo. Pero esas no van a, a investigar el lenguaje animal, sino que ocupamos estas investigaciones para encontrar como cadenas o como procesos dentro del desarrollo del lenguaje humano. Pero sí tendrías que investigar en eso. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿No? De la lingüística, del campo laboral, de cualquier cosa. Bueno, que tenga que ver con la lingüística, porque la verdad es que no sé si de cualquier cosa yo pueda contestar. Ah, importante, porque me lo preguntaron en otro grupo. Para titularnos en la ENA tenemos que poder ser capaces de leer inglés. De hecho, llevamos 1 año y medio. Por si ustedes no saben inglés, no se preocupen, no es como que lo necesitemos el idioma para titularnos, solamente se requiere que lo sepamos leer por cuestiones de la bibliografía que está disponible. Desconozco si en otras carreras también lleven, pero de todas maneras la ENA les da a los estudiantes de lingüística 1 año y medio para que podamos leer inglés. Solamente se pide lectura en inglés porque muchas fuentes aún no están traducidas. ¿Y qué otra cosa? Ah, y también llevamos 1 año y medio de análisis de una lengua indígena porque la ENA está muy involucrada en la investigación y en la documentación de lenguas indígenas. Entonces aprendemos cómo acercarnos a las lenguas indígenas y cómo poder analizarlas. Ese es como el comercial. Bueno, más que comercial, es como para que tengan esa información y no se paniquen de que necesitan saber inglés, ¿no? O que cómo se van a enfrentar a una lengua que no tiene nada que ver con nosotros como hablantes de español. Si alguien más tiene algunas dudas, déjenme anoto lo del libro de la doctora Celia. Soy malísima para los apellidos, perdónenme. De escritura. Ajá, sí. Y me quedo pensando en lo de... Estaba circulando la voz de Frida Kahlo, dice Josué. ¿Se puede saber si en realidad era su voz? No sé. No estoy muy familiarizada con si se tienen registros. O sea, si vamos a pensar en el caso hipotético, no de Frida Kahlo, sino de una serie de grabaciones que voy con los tips para el examen. Se puede determinar si varias grabaciones, o sea, si varias emisiones pertenecen a la misma persona. Eso sí se puede determinar. De ahí a que sea la voz de Frida Kahlo, pues la verdad no sé. Pero sí se puede determinar si
dos personas, o sea, dos grabaciones corresponden a la misma persona. ¿Por qué? Porque la lingüística también estudia, por ejemplo, si te habla tu mamá, aunque tú no veas en el celular que ahí dice mamá, reconoces la voz. Eso también estudia la lingüística. Entonces, sí se puede determinar si dos grabaciones pertenecen a la misma persona. Como se puede determinar el grupo de ingeniería lingüística de la UNAM tiene programas que detectan si dos textos fueron escritos por la misma persona. Tiene un programa buenísimo para detectar plagio. Y de hecho hay muchos en internet. Pero sí, ellos están. O sea, sí se puede saber si dos voces corresponden a la misma persona o si dos escritos corresponden a la misma persona. Tips para el examen. En la parte de lingüística, creo que se los he repetido mucho, pero es muy importante. Ojo pies de página, ojo marcos de página. No se claven mucho con detallititos como el alfabeto fonético internacional. O sea, no les van a preguntar, ay, ¿cuál es la schwa? No. O ¿cuál es la yod? No, no les van a preguntar eso. Pero sí van a venir autores, van a venir fechas y van a venir, por ejemplo, objetivos eh, de las disciplinas o unidades mínimas de análisis siempre vienen, fonema, morfema, alófono, alomorfo, siempre vienen. Eh, Tips mucho más generales, cuidado con cómo leen las preguntas. Es opción múltiple, chicos y chicas. Y entonces, como opción múltiple, la diferencia entre una respuesta correcta e incorrecta va a estar en los matices. Por ejemplo, fonema es la unidad mínima con significado, es la unidad que distingue significado. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Distingue significado. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. También estudiamos el glosario, dice David. No les haría mal, pero no es como que se lo tengan que aprender de memoria súper bien. ¿Ok? Entonces, en general, para el examen de la ENA y para su vida en la ENA, lean con detenimiento. Cualquier carrera que decidan estudiar en la ENA va a tener mucha lectura de por medio. Sí leemos libros de una semana a otra, ¿ok? Entonces, estén muy conscientes de que las licenciaturas antropológicas se tratan sí de leer, pero también de desaprender muchas cosas, ¿no? Y que nos hacen conscientes de la realidad en la que vivimos y de cómo vivimos de una manera en la que una ingeniería, por ejemplo, no nos haría, ¿no? Y no por echarle a las ingenierías, porque son muy útiles, como todo, ¿no? Pero sí se requieren diferentes habilidades. Entonces, sí tienen problemas con la lectura, mi recomendación es, si van a aplicar para estudiar en la ENA, agárrense un curso de comprensión de lectura o agárrense un curso de redacción si les falla esta idea de ordenar párrafos, de encontrar ideas principales, etcétera. Eso les va a servir para la vida, pero también para el examen, porque no sé si este año venga ahí Shilonen o Sam, me van a poder corregir. Si este año venga comprensión de lectura en el examen. Entonces, eso sí. Ah, Josué nos compartió aquí la noticia del Universal. Pues mira, ahí dice, no sé, la voy a leer. Pero sí, en teoría sí se podría saber, pero ¿cómo sabes si es la voz de... Ok, ya me estoy desviando. Eh, Muy bien, ¿alguien más? Voy a leer este del Universal. Lo pingueo.
Ok. Bueno, entonces con eso daríamos por terminado, perdón, nuestro módulo de lingüística. De todas maneras, si tienen alguna inquietud o duda, si están haciendo el último repaso y les surge alguna pregunta, pueden escribirme por inbox o pueden escribirme eh, en el grupo y yo voy a tratar de contestarla. Y si no, como en el caso de Michelle que preguntaba, pues entonces por lo menos voy a poder dirigirlos a dónde tienen o a quién tienen que hacerle esa pregunta, ¿ok? Muchas gracias por el tiempo y cualquier cosa sigo a sus órdenes. Nos vemos.